Bueno, la clase de hoy trata sobre las oscilaciones forzadas de un sistema mecánico o eléctrico bajo la acción de una fuerza arbitraria. Este es el caso más general que podemos tratar de un sistema de un grado de libertad y para resolver el problema vamos a plantear la transformada de Laplace. No sé si recuerdan la transformada de matemática, que es la propiedad, es esta definición de que es la integral de una función por e a la menos st en todo el espacio positivo, y eso tiene que tener como condición de que la función, digamos, se llama de cuadrado integrable, es decir, que no sea, la integral esta sea finita. Bueno, esta es una clase que tiene mucho álgebra y mucho de matemática y poco de física, pero bueno, esa es la idea de estos videos, que pueda dar la parte más dura en el video y después poder desarrollar las cuestiones más físicas en las consultas y los problemas. Bueno, tenemos el sistema de siempre, la masa, el resorte, el amortiguador y la fuerza. El sistema está excitado, es decir que tenemos, recordamos la ecuación diferencial de segundo orden, la coeficiente constante, siendo f de t, en este caso, una fuerza, una función arbitraria. O sea, vamos a resolver el caso para no cuando f de t es una función armónica, sino que es cualquier función. Para resolver este problema hay dos o tres métodos. Yo después les voy a comentar algo de otro. Y después está también por serie de Fourier. Pero bueno, es bastante engorroso el de serie de Fourier. eh, y, y bueno, está limitado a cuando f de t no es una función arbitraria, sino que es una función periódica de cualquier forma, digamos, puede tener cualquier forma en el periodo, pero es periódica. Para el caso de que no hay ninguna restricción sobre f de t, esta es una de las metodologías. Bueno, acá recuerden que f de t no es la fuerza, no es solo la fuerza, sino que es la fuerza dividido la masa. Eso era para la dimensionalización, para que estas constantes queden de esta manera. Bueno, entonces, como decía, vamos a utilizar la metodología de transformada de Laplace, que nos va a dar la solución más general del problema. Aunque es muy, siempre está el trade-off entre lo físico y lo formal. Lo formal nos da soluciones más generales, y cuando uno trata de entender un poquito más las soluciones, por ahí encuentran un caso particular. Pero bueno, en este caso me decidí a presentarles la metodología más general. Bueno, entonces la transformada de Laplace actúa como cualquier operador sobre funciones lineales, es decir, aplico la transformada de la ecuación diferencial, y eso tiene que ser igual a la transformada de la función f de t. Como la transformada de Laplace, que es una integral que ya vieron, es un operador lineal, puedo aplicar las propiedades de los operadores lineales, es decir que la transformada de una suma es la suma de la transformada de cada una de las funciones, y las constantes salen afuera de la transformación. O sea que me queda la transformada de la aceleración más la transformada de la velocidad, bueno, por una constante, más otra constante por la transformada de x, igual a la transformada de la f. Bueno, entonces llamando x grande de s, porque esa es la variable en que queda la transformada de Laplace, es el exponente que está en la exponencial. Entonces la transformada de x de t la voy a llamar la función x grande, y la transformada de la f de t, la f grande de s. Bueno, y por las propiedades de la transformada, es la transformada de la derivada de una función es s por la transformada de la función menos x en t igual a 0. Es decir que necesito conocer el valor inicial de la función en el tiempo. Eso por la integración por partes. Si uno hace la integración por partes, queda así. Bueno, y con la aceleración, o sea, la derivada de la derivada segunda de una función es s cuadrado por la transformada de la función menos s por la posición inicial, o sea, la posición en t igual a 0, menos la derivada
de la función en t igual a 0, es decir, la velocidad en t igual a 0. Entonces, aplicando todas las propiedades y reemplazándolas en la ecuación anterior, me queda, esta es la parte de la aceleración, el polinomio que da la aceleración, más 2 veces eta por omega 0, z por omega 0 por la transformada de la velocidad, más omega 0 por x de s, igual a la f de s. Entonces acá tengo factores que tienen x de s y factores que no los tienen. Entonces saco factor común x de s, que es mi incógnita, o sea, yo lo que quiero saber es cuál es la transformada de la solución. Entonces me queda s cuadrado más 2z por omega 0 por s más omega 0 cuadrado, y después me queda menos s por x por la posición inicial, menos 2 eta menos la velocidad inicial, y acá menos no, este término está acá. Bien, y entonces queda menos, no, acá está, menos 2 eta por x0, o sea, toda esta parte que no depende, no tiene la transformada de la función, y de aquí este lado la que tiene la transformada de la función. Entonces, pasando para el otro miembro estos términos y definiendo delta como este polinomio de segundo grado en S, me queda sencillamente que delta por xs es igual a esto. O sea, la f de s más este término que depende de las condiciones iniciales. Bueno, entonces sencillamente, como siempre pasa con las transformadas, uno puede despejar x de s, o sea, la transformada de la solución, como 1 sobre delta por esta función, que depende de la transformada de la fuerza, de la variable, o sea, de s, y de las posiciones iniciales, y de las condiciones iniciales. Esta es la transformada de Laplace de la solución, de la ecuación. Es decir, que es muy sencillo. Siempre en el campo transformado, esa es la idea de la metodología, es hallar la transformada de la solución y después ver cómo antitransformamos esa función. Siempre el gran problema está en la operación de antitransformación. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, bueno, una pequeña definición. Este polinomio s cuadrada más 2z omega 0 por s más omega 0 cuadrado, lo puedo descomponer como un producto de s menos las raíces. Es decir, saco las raíces del polinomio, una ecuación de segundo grado, y tengo las dos raíces, s1 y s2, que es menos eta omega 0 más menos la raíz de, acá está, omega 0, que es la frecuencia natural, da raíz de eta cuadrado menos 1. Y a todo esto lo llamo omega d. Entonces me va a quedar ese polinomio delta que estaba dividiendo como s menos s1, siendo s1 y s2 las raíces como menos z omega 0 más menos omega, esa constante que llamé omega d. Bueno, entonces volvamos a la transformada de la solución. Me quedan 3 términos y vamos a trabajar un poquito con esos 3 términos. Primero, bueno, vamos a definir dos funciones. Una como s dividido el polinomio y uno como 1 sobre el polinomio. O sea, la función g1 de s es s dividido el polinomio y la función g2 es 1 sobre el polinomio. Eso me va a ser útil acá. Acá tengo s sobre el polinomio, aquí acá tengo 1 sobre el polinomio y acá tengo el producto de f de s por g2. ¿Por qué hacemos esto? Y hacemos esto porque en una tabla de transformadas encontramos este tipo de
de antitransformada, es decir, que cuando tenemos una función de S más A por S más B, la antitransformada es B menos A por la diferencia en las exponenciales con el exponente A y B, y cuando es S, o sea que está S por lo mismo, la diferencia, tengo B menos A, pero tengo lo tengo al revés, y multiplicando el E a la menos B por T por B y el E a la menos A por T por A, o sea, por cada una de las raíces del polinomio. Entonces, definiendo G1 como, para usar esta propiedad, la función 28, y G2 para la 27. ¿Está bien? O sea que lo que estoy eligiendo es que A es igual a menos S1 y B es igual a menos S2. ¿Está bien? A es igual a menos S1 y B es igual a menos S2. Entonces ahí tenemos lo que es S1 y S2. Tomo como S1 con el más y el S2 con el menos del omega D. Y entonces S1 menos S2, que es lo que tengo acá abajo, voy a tener en los dos dividiendo S1 menos S2, es 2 veces omega D. Porque si yo resto estas dos, se me va la parte del primer término y me queda 2 veces omega D. Bueno, y ya está, ya empezamos a resolver. Entonces, porque tenemos S1 menos S2, me queda 2 veces omega D, y acá me queda E a la menos A menos E a la menos B. O sea que es E a la menos S1 menos E a la menos S2. Y entonces ya tengo la función G2 de T. Bueno, haciendo un poco de álgebra, el término E a la menos Z omega 0 está en los dos términos. Entonces este factor lo puedo sacar factor común y me queda acá E a la menos omega D por T menos E a la menos omega D por T. Y eso es, con este 2, eso es el seno hiperbólico de omega D por T. O sea que me queda como función del tiempo de la G2 E a la menos Z omega 0 por T sobre omega D por el seno hiperbólico de omega D por T. Bueno, haciendo lo mismo para la función G1, en este caso, acá tengo la resta, lo único que acá estaba multiplicado por menos S1 y esto por menos S2, o sea, ¿te acuerdan? Por B y por A. Entonces tengo las raíces multiplicando a la parte exponencial, o sea que es un poco más compleja esta solución. Entonces, fíjense que en los dos términos tengo E a la menos Z omega 0 por T. Lo tengo acá y acá. Entonces, en cambio, este acá, el omega D por T, acá lo tengo restando y acá lo tengo sumando. Entonces, sacando factor común E a la Z omega 0, me queda este menos, lo distribuyo y me queda más. Esta sería la primera raíz, por E a la menos omega D por T, más la segunda raíz por E a la omega D por T. Bueno, entonces acá tengo Z omega 0 y acá también tengo, pero tengo menos Z omega 0. O sea que lo saco factor común y me queda E a la menos omega D por T menos E a la omega D por T. Y por otro lado puedo sacar factor común E a la omega D y acá me queda lo mismo pero con un más, porque ahí los dos términos se suman. Bueno, entonces mirando esta resta, esto es igual a menos el seno hiperbólico de omega D por T y la suma de las dos exponenciales es el coseno hiperbólico. Eso con este 2, ¿no? Distribuyendo este 2, me queda la definición de
de menos seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Entonces hemos llegado a la transformada de la segunda función que teníamos. Es decir, que tenemos el término e a la más z omega 0 sobre omega d y después la suma, bueno, la resta de un seno hiperbólico por menos z omega 0 más coseno hiperbólico por omega d. Entonces ya tenemos las soluciones G1 y G2 del tiempo. Y ahora nos falta el término f de s sobre delta, que era el término que tenía que ver con la transformada de la fuerza. Acá está la transformada de la fuerza, que puede ser cualquiera. Entonces este es un producto de dos funciones, la f de s y la g2 de s, es decir, la 1 sobre delta. Entonces, como tengo un producto de dos funciones, la g de t es la integral entre 0 y t de la g de eta por h de t menos eta diferencial eta. O al revés, el t menos eta puede ser para cualquiera de las dos funciones que están en el producto, y esta propiedad es la convolución de las funciones g y h. ¿Está bien? Entonces, la transformada de un producto es la convolución de las funciones en el tiempo. Así que ahí está resuelto el problema, digamos, del otro término. Entonces, bueno, volvemos a la transformada de la solución. Tiene este término, que es el término que tiene que ver con la fuerza, que es el que acabamos de resolver. Este término es S sobre G, que es G2. Y acá tengo 1 sobre delta. Y esto es G1. Bien, entonces, acomodando un poquito por las condiciones iniciales, o sea, tengo x0 acá y x0 acá. Entonces tengo G1 de S, que es esto, y tengo G2 de S, que es 1 sobre delta por esto. Después tengo V0 por G2 de S, y después tengo el producto de la transformada de la función por G2 de S. Es decir, que tengo una parte de la solución que va a depender de la posición inicial, va a estar multiplicado por la posición inicial, uno que va a estar multiplicado por la velocidad inicial y la parte de la excitación. Bueno, entonces, para hallar el problema, para resolver el problema, es decir, para hallar x de t, no x de s, x de t, lo que hago es antitransformo este término, esta suma de funciones. Entonces, bueno, aplicando la propiedad de linealidad, el x0 sale, acá me queda menos gamma, menos la transformada a la menos 1 de la G1, 2 eta omega 0, la antitransformada de G2, más V0, la antitransformada de G2, más la antitransformada del producto de Fs por Gs. Perdón, acá me olvidé un paréntesis. Este x0, acá se necesita un paréntesis. Este x0 está multiplicado los dos, ¿no? Los dos términos. Bueno, entonces seguimos. Acá también, perdón, me pasó lo mismo. Este x0 va multiplicando estos dos términos. Bueno, entonces tenemos las antitransformadas de cada uno, o sea, tenemos las antitransformadas de la función g, o sea, para resolver el problema tengo que tener la antitransformada de la G1 de S, que ya lo obtuve, la antitransformada de la G2 de S, la antitransformada de la G2 de S y la antitransformada del producto de F de S por G2 de S. Bueno, aplicando eso, tengo x0
esta es la antitransformada de la G1, esta es la antitransformada de la G2, esta es la antitransformada de G2, y acá tengo la integral de convolución entre G2 y la f de t. Y bueno, acomodando un poquito porque por acá tengo este término e a la menos omega 0 seno de omega d, y acá tengo el mismo término pero con un 2. Entonces agrupándolo me queda positivo acá, o sea que me queda este término que tiene un seno hiperbólico y un coseno hiperbólico. Y acá me volví a olvidar del paréntesis, de la corchete, perdón. Tenemos x0 por esta función, más b0 por esta función, más el término que tiene que ver con, que es la convolución de la G2 y la f de t de la función, digamos, que yo con la que estoy excitando. O sea, este es el término que yo puedo resolver. Formalmente está resuelto, digamos. Tengo que calcular esta integral para poder conocer la x de t, o sea, la respuesta del sistema. Esta es la solución x de t entra a través de transformada de Fourier para condiciones iniciales y para una función arbitraria. Bueno, acá, fíjense que yo no lo nombré a propósito, pero ustedes saben que estos términos que tienen que ver con las condiciones iniciales son la solución que viene de la homogénea. O sea que esos términos dependen de las condiciones iniciales. La solución de la homogénea, había tres casos: el momento subamortiguado, sobreamortiguado y críticamente amortiguado. Bueno, esta solución sirve para todos los casos, no encierra ninguna particularidad. Entonces, bueno, para concretar un poco, porque es lo que más nos interesa, vamos a expresar esta solución general para cualquier tipo de régimen para el régimen subamortiguado. O sea, en el caso del régimen subamortiguado, lo que tenemos es que ese parámetro eta, que era gamma sobre gamma crítico, varía entre 0 y 1. Eso lo único que hace es que la constante omega d, que yo la había escrito como la frecuencia natural por la raíz de z cuadrado menos 1, como esto es menor que 1, esto va a ser un número negativo. Entonces yo saco un menos factor común y lo doy vuelta, 1 menos eta cuadrado, y esto va a ser positivo. Entonces saco la i, la raíz de menos 1, como lo saco de la raíz de menos 1 es i, y me queda omega 0, la raíz de 1 menos eta cuadrado. Y si ustedes recuerdan, esta es la definición de la omega de amortiguamiento, es decir, la frecuencia a la cual oscila un sistema subamortiguado, su frecuencia de oscilación. Entonces, el término omega d, que tenía en la expresión anterior, me queda i por omega a. Entonces, para el caso subamortiguado, lo que tengo que hacer en la expresión anterior, reemplazar omega d por i omega a. O sea, tengo i omega a acá, como en el denominador, lo tengo dentro del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico, acá de vuelta en el coseno hiperbólico y en el denominador, y acá lo tengo en el denominador y en el seno hiperbólico. Bueno, y entonces ahora tengo que aplicar la propiedad del seno hiperbólico de un número imaginario. Y bueno, el coseno hiperbólico de un número imaginario, i omega t, es directamente el coseno común de omega t. Mientras que el seno hiperbólico de un número imaginario es i por el seno de omega t, o sea, del número. ¿Está bien? O sea, cuando tengo un seno hiperbólico, tengo i por el seno, y cuando tengo el coseno hiperbólico es directamente omega t.
Bueno, y haciendo eso, tengo la parte de coseno hiperbólico, este y omega A se me va con esto, me queda coseno hiperbólico, se convierte en un coseno. Y después tengo toda esta parte dividido omega A, tengo esto dividido omega A y el i se me va con el i del seno y me queda el seno. Esto me pasa lo mismo acá, con el i se va con este y me queda omega A. Y después me queda el i de acá se va con el i que me sale de este seno hiperbólico y me queda 1 sobre omega A. O sea que la solución me queda x0 por e a la menos z omega 0 omega a por t por el coseno de omega a por t. Después un término con el seno que depende de x0 y b0 sobre omega a. Esta solución la tienen que recordar, la hemos llegado. Y después ya el término de la convolución entre lo que llamamos G2 de t, que en este caso pasa a ser un seno de omega a. Fíjense que el t queda en la convolución, el t queda en el extremo superior de la integral, que acá tengo la variable de integración eta, y tengo f de t menos eta, es decir, que tengo la función que estoy excitando, la corro en t menos eta y lo integro. Y esa es la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden con una excitación arbitraria.